Buena tarde, vamos a hablar acerca de la plasticidad cerebral. Este, por supuesto, es un tema de la psicología. Esta presentación fue elaborada y presentada por González Contreras Alair, Hernández Ortega Vanessa Calorina, López Tavera Luis Alberto, Rubalcaba Nakamura Elsa y Vargas Noriega Jesús Alejandro, pertenecientes al grupo 653 de la Escuela Nacional Preparatoria número 2. El objetivo de este trabajo es informar y dar entendimiento de este tema tan interesante que es la plasticidad cerebral, el cual nos habla de las habilidades del cerebro para tratar de encontrar un equilibrio en diversas situaciones, como por ejemplo un accidente o un deterioro del cerebro. Este tema lo presentaremos junto a diversos ejemplos que nos facilitarán la comprensión del tema, al igual que nos mostrarán una nueva perspectiva respecto al funcionamiento de nuestro cerebro. A principios del siglo XX, Santiago Ramón y Cajal, considerado por muchos científicos como el padre del conocimiento sobre las neuronas, estableció que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso eran elementos que podían ser modificados. En la actualidad, y gracias a la evolución de los estudios acerca de este tema, podemos referirnos a lo anterior como neuroplasticidad o comúnmente llamado plasticidad cerebral. Pero entonces, ¿cómo podemos definir a la plasticidad cerebral? Bueno, podríamos decir que es la increíble y maravillosa capacidad de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso en general de crecer. Usando el término crecer como que este conlleva que las células de este sistema puedan regenerarse, adaptarse e incluso aprender después de ser expuestas a ciertas influencias, ya sean patológicas, ambientales o del propio desarrollo del individuo. Podrían ser traumatismos o enfermedades. Todo lo anterior sin importar su edad, gracias a la capacidad de establecer nuevas conexiones entre neuronas a través del desarrollo y algo llamado la ramificación de sus axones. Las neuronas pueden aprender todo tipo de nuevas funciones con el día a día, ya sean funciones motoras, cognitivas o lingüísticas. Lo anterior se debe a que el cerebro cambia de forma natural, debido al contacto cotidiano con el mundo exterior. El ser humano va ganando experiencia en el funcionamiento del organismo y de los procesos mentales que éste realiza. Mientras más conexiones tengan las neuronas, más experiencia se gana. Cada neurona se conecta a otras 10.000 en promedio y algunas se conectan a más de 100.000. Considerando la totalidad de las neuronas, la conectividad promedio de cualquier cerebro es de 860.000 billones de conexiones. Por lo anterior, y gracias a la plasticidad, el cerebro es capaz de repararse a sí mismo después de alguna cirugía, sustituyendo las zonas o regiones muertas con nuevas conexiones, que a su vez generan nuevos circuitos de captación, procesamiento, almacenamiento y disposición de la información. Para tener una mejor plasticidad cerebral, podemos realizar constantemente gimnasia cerebral, la cual consiste en realizar repetidamente ejercicio físico, aprender nuevas habilidades como tejer o escribir en la computadora, y en especial la realización de movimientos finos, suaves y coordinados, por ejemplo, girar los brazos en direcciones opuestas. Igualmente es importante dormir de 7 a 9 horas diarias, pues la privación del descanso inhibe la plasticidad. Asimismo, la actividad física, sobre todo el ejercicio aeróbico, el cual promueve la oxigenación cerebral, la neurogénesis y la conectividad neuronal. La gimnasia cerebral ayuda a mantener las conexiones entre las neuronas, con lo que se retendrá mejor la información, se mejorará la memoria y nuestra habilidad en tareas cotidianas. La diferencia entre practicar la gimnasia cerebral o no se notará cuando lleguemos a la vejez. Tipos de plasticidad cerebral. Se admite la posibilidad de que existan varios tipos de plasticidad neuronal, en los que se consideran fundamentalmente factores como la edad de los pacientes, la naturaleza de la enfermedad y los sistemas afectados. Por edades está el cerebro en desarrollo, el cerebro en periodo de aprendizaje y el cerebro adulto. Por patologías está el cerebro mal formado, el cerebro con enfermedad adquirida
y en las enfermedades metabólicas. Y por sistemas afectados están las lesiones motrices, lesiones que afectan cualquiera de los sistemas sensitivos, la afectación del lenguaje y las lesiones que alteran la inteligencia. Para ilustrar mejor nuestro tema, les hemos traído esta actividad en la que mostraremos una serie de casos en los cuales podemos observar el desarrollo de la plasticidad cerebral. Primero expondremos la información o ¿qué le pasó al paciente? Y después les solicitaremos participar preguntándose ¿cómo actúa la plasticidad cerebral en este caso? ¿Se les ocurre otra forma en la cual participe la plasticidad cerebral por edades? Otro ejemplo es que nacemos con la capacidad de diferenciar todos los fonemas humanos, pero a los pocos meses solo distinguimos los de nuestra lengua materna. Los orientales adultos tienen dificultad para distinguir la R de la L, o los hispanohablantes para distinguir todas las vocales del francés. Por todo lo anterior, es importante la detección y atención precoz de los problemas del neurodesarrollo en un niño, ya que aumentarán las probabilidades de mejora de las capacidades del niño al trabajar para desarrollarlas al máximo y que interaccione de forma efectiva y gratificante con su entorno. Caso 1. Por edades. El aprendizaje es una cualidad humana presente durante toda nuestra vida, aunque nuestra capacidad de aprender disminuye con la edad. Las habilidades prescindibles para nuestra supervivencia no se adquieren espontáneamente, sino que requieren un esfuerzo activo para su aprendizaje. Pueden aprenderse a cualquier edad, siempre que estén maduras las estructuras cerebrales necesarias para realizarlas. En la vida cotidiana, la plasticidad neuronal se aprecia cuando una persona cambia de domicilio y debe familiarizarse con la nueva ubicación, rutas de transporte y sitios aledaños. Caso 2. Por patologías. Durante siglos se han realizado estudios del cerebro. En sus inicios se consideraba que era una estructura rígida sin capacidad de cambio. Se pensaba que desde la formación embriológica se tenían definidas sus funciones y capacidades, pero gracias al misterio que genera su funcionamiento se logró comprender esa capacidad. A lo largo de los años, y gracias a diferentes investigaciones, se han podido identificar varios mecanismos que se consideran son la base de la plasticidad cerebral. Uno de ellos fue en 1942, realizado por la neuróloga Margaret Alice Kennard. Ella estudió en monos una compensación de funciones en las malformaciones cerebrales. A esa compensación la llamó el principio de Kennard. Las técnicas de neuroimagen han demostrado que enormes malformaciones del córtex cerebral, por ejemplo, hidrocefalias, quistes, porencefálicos o agenesia cerebelosa, pueden ser compatibles con funciones motoras y cognitivas normales. Sin embargo, la plasticidad es posible en humanos aún durante la adolescencia y en la edad adulta. Caso 3. Por sistemas afectados. Un joven llamado Carlos de 17 años sale con sus amigos un fin de semana, en el cual consumen alcohol. Después de unos cuantos tragos no puede mantener el equilibrio y lo llevan al hospital, pero debido a su estado los doctores no pueden llegar a un diagnóstico. Al día siguiente se encuentra en peor estado y los doctores se dan cuenta que no está borracho, más bien sufrió un accidente cerebrovascular llamado ictus, que se refiere a la interrupción súbita del flujo sanguíneo a una parte del cerebro. Algunos de los principales síntomas son pérdida súbita de sensibilidad o de fuerza en un lado del cuerpo, pérdida de la capacidad de caminar, imposibilidad para hablar, alteraciones visuales y en el peor de los casos la pérdida de la visión. ¿Cómo creen que la plasticidad cerebral ayude en este caso? Desafortunadamente, solo un tercio de este tipo de pacientes tiene una recuperación satisfactoria, en la que la plasticidad cerebral ayuda a recuperar parte del movimiento ya aprendido a través de nuevas relaciones entre las neuronas, pudiendo recuperar funciones como la obtención de un porcentaje de la fuerza, principalmente en las extremidades, mejoramiento de la coordinación,
aunque hay actividades como caminar en las que se requerirá un apoyo. Se evita la contracción permanente de los músculos. Producción de sonidos vocales, aunque la comunicación no se recuperará al 100%. Recuperación de la sensibilidad, aunque solo como un hormigueo. Y la más importante, la recuperación poco a poco de la conciencia y los recuerdos que haya tenido el paciente. En nuestro país no tenemos gran difusión sobre este tema, por lo tanto, normalmente ni siquiera conocemos a qué se refiere el concepto. Nuestra plasticidad cerebral es algo que damos por hecho que es 100% segura y no puede ser dañada, por lo que esperamos que la información que les hemos proporcionado sirva para generar conciencia de la importancia de nuestro cerebro en general. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta que hace funciones maravillosas como la plasticidad cerebral, por lo que hay que cuidarlo constantemente y evitar todas las situaciones o acciones que lo pongan en riesgo.